Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Naya, transmitimos desde la Riviera. El tema de hoy es acerca de los triunfos y fracasos del cambio en el sureste de México, que ya desde hace algunos años y más recientemente en otros estados se ha venido dando. Por ejemplo, en Yucatán, en Chiapas, en Tabasco, en Quintana Roo y pues el único decisivo es el estado de Campeche, del cual pues ni hablar. Está el gobernador en campaña, priista por supuesto. Y en los otros pues tenemos gobiernos combinados. Por ejemplo, en Yucatán el PAN con Movimiento Ciudadano Aliados obtienen la gubernatura. En el caso de Quintana Roo, PRD aliado con el PAN, tienen igual el gobierno de la entidad desde hace 3 años. Y en los casos de Chiapas y Tabasco, pues apenas estrenan sus respectivos gobiernos morenistas desde hace un poco más de medio año. El asunto es que ha habido un desarrollo desigual y no tiene que ver con el tiempo, porque hay estados y ciudades muy antiguas que han avanzado y otros que se han rezagado. Vamos a ver con ejemplos de noticias actuales del día previo, de lo más reciente que hay, para tratar de evaluar cómo están avanzando los respectivos gobiernos, cuál es la situación que padecen en muchos casos los ciudadanos y en otras en las cuales pues son beneficiarios. En el caso de Yucatán, por ejemplo, según el semáforo delictivo que midió el primer semestre de 2019, Yucatán está en verde, es decir, altamente aprobado, pues en el caso de homicidios dolosos señala que se cometieron únicamente 2 de enero a junio y no se registró ningún caso de secuestro ni de extorsión en la entidad yucateca. Lo destacable de estos resultados es que se trata de crímenes que normalmente involucran a bandas organizadas, cárteles de la droga o mafias, lo que pone en relieve que en Yucatán este tipo de grupos delincuenciales no se ha asentado. Esto es lo que dicen las autoridades, por supuesto. Ya ve que luego resulta que tapan todo, pero por lo menos hasta el momento es lo que se sabe. El semáforo delictivo, les recordamos, es una instancia que se encarga de la medición de los delitos de acuerdo con el número de habitantes y colocó a Yucatán, insistimos, durante el primer semestre del año en los últimos lugares de grave criminalidad a nivel nacional. Esto es lo que dicen las autoridades, esto es lo que dicen las versiones y eso es lo que les damos a conocer a ustedes de acuerdo a la información de la jornada maya. Reiteramos. En el caso de Quintana Roo, con una nota oficial del gobierno del estado, queremos hacerles llegar esta información, donde dice que al presidir la inauguración del foro de consulta Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México, el gobernador Carlos Joaquín destacó que existen avances para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos civiles, políticos y humanos, pero no son suficientes ni se deben bajar los brazos en la lucha por la igualdad de género. El México y el Quintana Roo, dice el gobernador, próspero, incluyente y en paz al que aspiramos solo puede alcanzarse con la plena participación de las mujeres y su lugar dentro de la sociedad nos toca transformarla en hechos, lo que comprometemos con palabras, la igualdad de mujeres y hombres, una igualdad plena, ni más ni menos, con más y mejores oportunidades para todos, es lo que dice el gobernador de Quintana Roo. Asimismo, dice que 130 mujeres de los 11 municipios del estado con diversas condiciones económicas, sociales y culturales participan en 6 mesas en el foro de consulta Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México y tomarán la voz para promover condiciones equitativas en favor de la sociedad en su conjunto. Este es un plan que se está llevando a nivel nacional. En este caso se aplica lo que se está organizando en el estado para ser representados en este plan nacional de igualdad entre hombres y mujeres, que sería pues un ideal digno de alcanzar. Vean la diferencia de situaciones ahora, este contraste que van a notar en el caso de Chiapas. La rencilla política del diputado local Mario Santis Gómez se encuentra desestabilizando al pueblo de San Juan Chamula, aseguró el presidente municipal, el legítimo, Ponciano Gómez, por lo que advirtió que no dejará su cargo, pese a que, según el grupo contrario, ya nombraron a integrantes de un consejo y estos grupos
integrantes de ese consejo son aliados, adivine de quién, pues del Verde Ecologista, que favorecieron la llegada de Morena a la gubernatura del estado y que son ampliamente favorecidos ahora desde esta instancia. En conferencia de prensa, Ponciano Gómez pidió a los 3 niveles de gobierno que se aplique el Estado de Derecho en su municipio, ya que él no piensa renunciar por el capricho de unos cuantos, ya que fue el mismo Mario Santis que no hizo la entrega-recepción y ahora su propia gente reclama esos recursos, por lo que el consejo que instalaron no es válido. Y eso que el municipio tiene la cuenta pública al corriente, aunque, pues como están las cosas en la entidad chiapaneca, tal vez precisamente por eso, en un entorno de corrupción, les recuerdo, la honradez no es bien vista. En Tabasco, gobernado por Morena también, les recuerdo, con la aplicación de algunos hábitos y medidas preventivas, es posible reducir significativamente la posibilidad de ser víctima de algún robo o agresión. La prevención representa el 90% en materia de seguridad, razón por la cual la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhorta a la población a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Procura no caminar bajo entornos como lugares oscuros, casas en construcción, lotes baldíos, calles solitarias con mala iluminación, calles donde hay arbustos o maleza que permitan el ocultamiento, lugares donde se encuentren grupos de personas en actitud sospechosa y no uses la misma ruta todos los días. Mientras, en otros estados se notó el cambio, pues aquí en Tabasco, allá en Chiapas, pues no se ve absolutamente nada. Mire que es la propia Secretaría, dice, pues cuídense porque pues no nos podemos cuidar y como usted sabe, Tabasco es una de las entidades con mayor índice de inseguridad, no solo en la realidad, en los hechos, sino en la percepción de los ciudadanos que la viven día tras día. Los asaltos a transeúntes, a comercios, los secuestros, las extorsiones, es decir, una lindura de gobierno en que se está viviendo y yo creo que no es pretexto el hecho de que tenga apenas 7 meses en el gobierno, porque lo mismo pasa en Yucatán y ahí la seguridad es una de las primeras en todo el país, si nota la diferencia, y en el caso de Chiapas pues tenemos lo mismo. En el caso incluso de Quintana Roo, pues están viendo ya en otras cosas. Viven una gran fase de inversión económica, el crecimiento del turismo, se ve por la igualdad entre hombres y mujeres y en lo que respecta a Yucatán igual, tenemos un gran crecimiento económico, muchas inversiones nacionales y extranjeras y la seguridad está en uno de sus mejores momentos, es uno de los estados más pacíficos de todo el país. Y pues ahí el cambio, por un lado, el PAN con Movimiento Ciudadano, en el caso de Yucatán, y en Quintana Roo, en el caso del gobierno perredista panista, con Carlos Joaquín González, pues están adelante llevando las cosas de una manera muy significativa. Claro que Carlos Joaquín pues ya tiene 3 años gobernando, pero precisamente por eso también se puede ver que hay una constante hacia el beneficio de la ciudadanía. Aunque, va a declarar, tuvo un comienzo muy difícil también con la cuestión de la delincuencia, con la violencia que suscitaron los grupos de la delincuencia organizada para tratar de desestabilizar dicho gobierno. Tal vez sea lo mismo que está pasando en Tabasco y Yucatán, o tal vez no, lo cual sería trágico para los ciudadanos. Mientras en esos estados se combatió la corrupción, la pobreza y la inseguridad, en Tabasco y Chiapas parece que no hay nada que puedan hacer o que quieran hacer los gobiernos de dichas entidades. En Tabasco, insisto, y Chiapas nada cambió a partir de la llegada de los primores, dicen aquí, en estos estados, porque son producto, por un lado, del PRI, por otro lado, de Morena, que hicieron un trabajo conjunto en la elección para pues, continuar en el poder, como ha sucedido anteriormente, primero desde el propio PRI, luego desde el PRD, y ahora como parte de Morena, donde son llamados a gobernar los mismos de siempre, los mismos de antes, y por lo veo con las mismas prácticas de hace 30 años. Ese es el problema. Si en 2 estados del sureste tenemos un trabajo efectivo por parte de los gobiernos, PAN, PRD, MC, y en cambio
aquí tanto en Chiapas como en Tabasco, pues resulta que los gobiernos están trabajando para otros intereses y no para el beneficio de sus ciudadanos, ciudadanos que recordemos votaron por un cambio, no para que fuera más de lo mismo. Y esto no es hablar por hablar. Los pocos cambios que han habido han sido para empeorar las cosas. En Tabasco, por ejemplo, con la represión desde antes de la ley Garrota y, por supuesto, una inseguridad galopante a pesar del cambio en la Secretaría de Seguridad Pública que intentó el nuevo gobierno. Y en Chiapas, pues siguen los grupos paramilitares, la delincuencia organizada, que actúan sin ningún contrapeso, y por no hablar de las complicidades políticas de Morena con el Partido Verde Ecologista de México, que en la entidad pues es una de las fuerzas predominantes, sin lugar a dudas. Esto se lo dejo pues ahí a su consideración para que evalúen cómo se está trabajando en las diferentes entidades, porque recuerden que dentro de un par de años tendremos las elecciones legislativas y hay que ver hacia dónde va a encaminar usted su voto de acuerdo a los resultados que estén dando los gobiernos y no solo a la palabrería, a sus comunicados oficiales. Nosotros publicamos sus comunicados oficiales de varios estados porque una cosa es lo que ellos digan y otra cosa lo que usted sabe que sucede en su entorno. Y eso es lo que tiene que contrastar y por eso les ponemos las dos caras. Lo que usted sabe que sucede, lo que ellos dicen que están haciendo y si es realidad, como en algunas entidades lo estamos señalando, que bien, pero si no es así, usted tendrá la opción de cambiar eso que no está funcionando en su entidad. Les agradezco su atención por este día. Los invito a que platiquemos mañana en este mismo espacio para que tengan toda la información que ustedes crean conveniente tomar y les permitan tomar mejores decisiones, desde luego. Es todo por hoy. Les recuerdo que estamos en las redes sociales como Total Sapiens en Facebook, como Total-Sapiens en Twitter y tenemos nuestro sitio web www.totalsapiens.com donde usted puede consultar esta y muchas otras informaciones para que usted las utilice como mejor crea conveniente. Hasta la próxima.